Señor, cerca está. No temeré, me presentaré ante un Dios de paz. Guardará mi corazón y pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, lo justo, lo puro y lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay ahí virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad, y el Dios de la paz ahí estará. Oh, mis hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honorable, lo justo, lo puro y lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay ahí virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. Buenos días, amados hermanos. Vamos a comenzar nuestro tiempo de alabanza cantando acerca de ese gran Dios poderoso que tenemos, el que controla todas las cosas, el soberano de toda la creación. Vamos a darle honra y gloria a nuestro Señor.
las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador de su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, que gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, en ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, levanta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Te exaltaremos a ti, Señor. Amén. Oh gran Señor, me asombra tu grandeza. Con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todo
solo a ti adoración. Sonando, sí, profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti, espero en ti, mi Rey, a ti la gloria, gloria, alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti la gloria, Señor, a ti la gloria, gloria, alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Te damos a ti la gloria, Señor, el único digno de recibirla.
presencia puesta en mí. Mi pecado pagaste tú por mí. Justificado, ahora puedo estar. Justificado ahora soy, solo por ti, mi Señor, heredero de tu salvación. Ahora hijo soy, solo por ti, mi Señor, esperando estar en tu presencia. Justificado ahora soy, solo por ti, mi Señor, heredero de tu salvación. Ahora hijo soy, solo por ti, mi Señor, esperando estar en tu presencia por la eternidad. Cantemos gloria al Redentor. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde, santo vivo, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma a veces desfallece, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo perdón.
Gloria cantemos, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Damos gloria a ti, nuestro buen Redentor. Hermanos, buenos días. Día domingo, día del Señor. Estamos aquí por gracia de Dios. Y antes de continuar con la predicación de esta mañana, quiero decirle que le agradezco a Dios por la vida de la iglesia. Le agradezco a Dios porque estos últimos 15 días, ya ustedes lo saben, o a lo mejor se está enterando ahora, pero hace 15 días, pues fuimos visitados en la casa por este bicho raro, de este virus nuevo, y gracias a Dios todos hemos estado bien en casa. Ninguno de nosotros fue afectado mayormente con gravedad, y eso le doy gracias a Dios, sobre todo por las muestras de amor, de cariño, de las palabras de aliento de la iglesia, de los hermanos, el compromiso que hicieron con Dios para estar orando por nosotros. De lo profundo de mi corazón y con agradecimiento de parte de mi familia, les extendemos estas palabras. Gracias por estar orando por nosotros, gracias por tenernos presente en sus tiempos de adoración, en sus tiempos de comunión. Y hay otras familias en la iglesia que también han estado pasando y padeciendo siendo parte de la pandemia, afectados por este virus. Y yo sé que la iglesia hemos estado orando y pidiendo por ellos. Ahora nos tocó a nosotros como familia, pero de parte nuestra le agradecemos a Dios que aquí estamos. Esa fue la razón por la que la semana pasada transmití el mensaje desde la casa. Hoy estoy aquí en la iglesia, en las instalaciones del edificio donde nos reunimos, esperando que la iglesia ahí en casa podamos estar esperando que Dios obre a través de todo este tiempo. Y quiero darle una noticia. Es algo que hemos ya platicado como líderes en la iglesia, y tiene que ver con el regreso a las instalaciones para que como iglesia estemos presentes adorando y juntándonos, estar juntos adorando a Dios. Bien, usted ha estado al pendiente de las noticias, estoy seguro, como todos nosotros, y el semáforo sigue estando en naranja, y al parecer por las siguientes semanas lo seguirá estando. Sin embargo, las autoridades han permitido que estando en semáforo naranja se abran las instalaciones de las iglesias y que podamos permitir el acceso para los miembros de las congregaciones. Sin embargo, aunque lo vamos a hacer, pero vamos a tener las restricciones y las medidas necesarias de distanciamiento social, sanitización, cubrebocas, todas las medidas que nos han estado repitiendo y repitiendo una y otra vez, las tenemos que implementar aquí en este lugar. Entonces, número uno, primero Dios, y si así nos lo permite, será el próximo domingo 2 de agosto, es decir, el primer domingo de agosto, donde nos estaremos reuniendo después de 4 meses o más de 4 meses de no estar asistiendo de manera presencial. El próximo domingo 2 de agosto estaremos abriendo las puertas de este lugar para que ustedes puedan venir. Ok, número 2. Vamos a hacer 2 reuniones, 2 cultos en diferentes horarios. El primero será de 10 de la mañana a 12 del mediodía.
Y el segundo lo vamos a hacer, el segundo servicio lo vamos a hacer de las 12:30 a las 2:30 de la tarde. Creo que ya muchos de ustedes han llenado una encuesta en línea que nos hicieron llegar para preguntarles a cuál culto quieren venir. Entonces, nosotros les estaremos contestando a través del teléfono, un mensaje o del correo electrónico, según tengamos acceso, para contestarle y decirle a qué culto usted va a asistir. Esto lo hacemos para que en este lugar solamente podremos estar recibiendo la tercera parte de la capacidad del lugar. Por lo tanto, no podemos estar todos juntos. Es por eso que estamos haciendo 2 servicios. Unos vendrán en el primer culto y otros vendrán al segundo culto. Estamos dejando un periodo de media hora entre culto y culto para que puedan salir, podamos sanitizar el lugar e ingresen los hermanos del segundo culto. Por lo cual le estaremos pidiendo a los hermanos del primer culto que en cuanto termine la primera reunión, inmediatamente cuando seamos despedidos, salgamos de este lugar. No podemos estar en las puertas o allá afuera despidiéndonos, platicando, porque tenemos que dar lugar a que lleguen los hermanos del segundo culto y que puedan tenerlo. Les estamos pidiendo su colaboración, su ayuda a todos. Esto es muy importante y lo pondría como punto número 3. Por favor, atienda todas las medidas que se nos estarán dando para poder tener nuestros servicios. Traiga su cubreboca. Use los tapetes sanitizantes que estarán a la entrada. Use continuamente el gel antibacterial. Lávese las manos. No vamos a poder estar saludándonos y abrazándonos o besándonos, dándonos el beso de bienvenida o de despedida. Todas esas cosas que antes estaban sucediendo y eran parte de nuestra vida cotidiana, ya no las haremos más por el momento. Hasta que esto se regularice, probablemente no lo sabemos. Pero bueno, todas esas medidas las tendremos que estar haciendo. Las sillas en este lugar ya están separadas a una distancia. Nos han estado preguntando si todos van a estar separados. Bueno, las familias van a poder sentarse juntos, es decir, como familia, como conviven normalmente. Si hay 4 miembros de una familia, 4 sillas podrán estar juntas, pero separadas de las otras familias o de los otros hermanos. Esa es la manera en la que vamos a poder acomodarnos en este lugar, de tal manera que todos podamos venir. Algo que también es muy importante: las personas vulnerables en su salud, que tienen mayor riesgo a contagio, no les estamos prohibiendo que no vengan, pero la recomendación de las autoridades y nuestra recomendación es que se quede en casa. Si usted quiere venir, será bien recibido. Sin embargo, la recomendación es: no vengan, quédese en casa. No le vamos a prohibir el acceso a nadie. Las puertas de la iglesia estarán abiertas. Bueno, más bien, sí le tendremos que prohibir la entrada a alguien que venga con temperatura, porque vamos a estar tomando la temperatura y si pasa del nivel de temperatura requerido, no podrá ser recibido. Si presenta algunos síntomas como tos, cuerpo cortado, todos los síntomas que ya nos han dicho, les pedimos, les rogamos en el Señor que no vengan, por cuidado de ustedes y de los demás. Y como último punto de todo esto, que es una información muy importante, porque nos han preguntado: ¿y qué va a pasar con los niños? Bien, los niños no van a tener sus actividades de iglesia infantil en la parte de arriba. Sin embargo, sí podrán asistir a la iglesia, pero tendrán que quedarse aquí abajo con sus papás, ahí en su lugar, y no habrá actividades para ellos. Esto es por el riesgo que hay entre los niños, de que ellos, difícilmente tendrán ese cuidado de no tocarse, de no acercarse, y queremos evitar un contagio. Así nos los está pidiendo las autoridades. Entonces los niños pueden venir, sin embargo, se quedarán aquí abajo en el culto con sus papás.
vamos a procurar y vamos a tratar de que el culto tenga la dinámica de avanzar más rápido para que no sea difícil para los niños, para los pequeños estar aquí abajo en la iglesia. Los niños de la iglesia son miembros de esta iglesia, son la iglesia infantil, nos importan, nos interesa, pero por el momento tendrán que estar aquí abajo con nosotros y encarecidamente les pedimos a los papás, traten en la manera de lo posible contenerlos, mantenerlos quietos ahí con ustedes. Entonces, bueno, habiendo dado esta información, creo que vale la pena animarnos unos a otros, darle gracias a Dios porque por fin vamos a poder regresar, aunque con estas restricciones, aunque con estas medidas, pero ya es un avance, hermano. Muchos de nosotros, yo estoy seguro, muchos de ustedes estamos deseosos de regresar, estamos deseosos de volver a este lugar y tener nuestras actividades a fin de presentar a Dios nuestras vidas juntos en adoración, en reflexión de la palabra, en compañerismo unos con otros. Le damos gracias a Dios porque así lo podemos hacer. Entonces no se le olvide, el próximo domingo 2 de agosto comenzamos nuestras actividades aquí en la iglesia. Habrá 2 cultos, 10:30 y 12:30 de la tarde. Entonces, bien, habiendo dicho esto, vamos a pasar a la predicación de la palabra de Dios. El pasaje que tenemos hoy en la palabra de Dios, continuamos con la serie de los jueces. Estamos llegando ya a la recta final de la predicación dominical de este libro. Son 21 capítulos y hoy vamos a estar entrando en el capítulo 18. Sansón, que fue el último juez que vimos, y es el último juez que aparece en este libro, no es el último juez en Israel. Se considera que Samuel fue el último de los jueces. De hecho, Samuel se le considera juez, profeta y sacerdote. Tiene una interesante función este hombre llamado Samuel. No es nuestro tema hoy, pero se le considera a Samuel como el último de los jueces de Israel. Aunque Sansón es el último juez mencionado en el libro, no vamos a ver, no va a surgir otro personaje que sea un juez. Sansón es el último mencionado en el libro y su muerte es el último evento cronológico que estamos viendo aquí en la Biblia. La historia de Sansón fue una historia trágica donde un juez muere siendo un preso político y consigue un rescate parcial, incompleto. No hay una liberación total de Israel y así concluye la historia de los personajes de Israel. Hasta Sansón podemos decir que el libro de los jueces nos ha dado una perspectiva de los líderes de arriba, de los que gobernaban, es decir, de aquellos que estuvieron al mando y que tuvieron el poder. Pero los últimos 4 capítulos del libro de los jueces son una especie de apéndice. En un libro el apéndice es la parte final donde nos trae información importante para la comprensión del libro. Bien, los últimos 4 capítulos del libro de los jueces son como un apéndice y nos narra de una manera muy descriptiva y nos trae una perspectiva y una visión ahora desde las calles, ya no de arriba, sino más bien desde las calles, de cómo vivían los ciudadanos de la nación de Israel, los ciudadanos de a pie. Estos primeros 17 capítulos nos narran y nos dicen cómo es que Dios liberó al pueblo de sus enemigos, pero cómo el pueblo de Israel hacía lo malo ante los ojos de Dios. Y si lo que hemos visto hasta este momento es un ciclo constante
de arrepentimiento, confesión, Dios manda un libertador, viene un tiempo de liberación y luego un tiempo de paz y luego pecado y luego sometimiento y otra vez ese ciclo o lo que habíamos dicho, ya no solamente un ciclo de pecado, sino una espiral descendente y decadente de pecado. Una de las cosas que vimos a lo largo de estos 17 capítulos es que cada vez que surgía un líder, un juez en Israel, era peor que el anterior, y peor y cada vez peor. Esta es una condición que se repite, es decir, lo que sucedía entre los líderes o en cada líder como juez de Israel se repite o se asemeja mucho a cómo actuaban y cómo vivían los ciudadanos de Israel. En estos 4 capítulos que son el apéndice, muy poco se nombra al Señor, muy poco se hace mención de Dios y nos muestra cómo es que era Israel cuando fue dejándose vivir para él mismo, para la propia nación de Israel o para ellos mismos como hombres. Viviendo bajo sus propios medios, bajo sus propias perspectivas, bajo su propia opinión. Y lo terrible de esto es que esa situación llevó a la nación de Israel a una decadencia moral, espiritual, económica, social, terrible, completamente en toda su nación. Vamos a ver a lo largo de estos 4 capítulos, vamos a tener una vista de cómo se ve una sociedad sin Dios, cómo luce una sociedad y una cultura que ha hecho a un lado a Dios. Y lo que vamos a ver en estos 4 capítulos es muy sombrío, hermano, muy oscuro. Es de esos pasajes donde a los pastores y a los predicadores no nos gusta enseñar o predicar mucho de esto, porque trae una oscuridad y cosas donde uno dice, ¿qué hace esto en la Biblia? Porque esta narración de las que vamos a ver en las próximas semanas, sin embargo, los 4 últimos capítulos del libro de los jueces, aunque es frío, aunque es sombrío, aunque es oscuro y perturbante, toda la narrativa de estos últimos 4 capítulos es parte de la palabra de Dios. Fue inspirada por Dios. Y como dice en el Nuevo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esta parte de la Escritura, oscura, perturbadora, es parte de lo que Dios inspiró para enseñarnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Rey soberano del cielo y de la tierra, venimos delante de ti, dándote gracias, primeramente por las buenas noticias de que empezará el tiempo de volver a congregarnos. Pero ahora, Señor, nos toca meditar en tu palabra. Y como lo hacemos cada semana, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Abre nuestro entendimiento. Toca los labios, la mente y el corazón del predicador, de este tu siervo. Pero también toca la mente, el corazón y todo el ser de tu iglesia, de los que están oyendo, a fin de ser enseñados y de ser instruidos por tu inspirada y santa palabra que hoy tenemos delante de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, Jueces, capítulo 17. Vamos a leer a partir del versículo número 1. Y como primer punto yo pondría aquí como subtítulo, ni tan bueno ni tan malo. Había un hombre de la región montañosa de Efraín llamado Micaía, y él dijo a su madre: las 1100 piezas de plata que te quitaron,
acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos, he aquí, la plata está en mi poder, yo la tomé. Y su madre dijo, bendito sea mi hijo por el Señor. Bien, el capítulo 17 y parte del capítulo 18 se van a centrar en la vida de este personaje llamado Micaía. Otras versiones le nombran Micaías. Bueno, es el mismo. No es un juez. Es un ciudadano israelita. Es un hombre que vivía en la montaña. Y lo que acabamos de leer es bien interesante porque este hombre llamado Micaía le robó a su mamá 1,100 piezas de plata. Sin embargo, él escuchó cuando su mamá maldijo al ladrón que le había tomado estas 1,100 piezas de plata. Ella maldijo al ladrón, pero no sabía que era su hijo. Pero cuando Micaía escucha la maldición que dijo su madre, no sé qué palabras utilizaría la mujer, no lo dice la escritura, pero de alguna manera esto asustó o hizo cambiar de parecer a Micaía, porque él decidió devolverle este dinero o lo robado a su mamá. Entonces aquí podemos ver que Micaía no es un hombre ni tan bueno ni tan malo. Si fuera completamente malvado en verdad, él no le hubiera regresado el dinero a su mamá. Pero si fuera completamente bueno, no le hubiera robado este dinero a su madre. Entonces, él decide regresar este dinero, lo robado, pero no porque él estuviera realmente arrepentido. Él no estaba arrepentido de su pecado. Él decide regresar este dinero a su mamá porque la mamá lanzó una maldición contra el ladrón. Y entonces aquí podemos de alguna manera percibir o entender que Micaía era supersticioso y una maldición de su madre. Él dijo, me va a caer la maldición de mi madre. Entonces él no se arrepiente, pero decide por temor regresar el dinero a su madre. Entonces aquí estamos viendo a un hombre de carácter débil. Estamos viendo a un hombre no temeroso de Dios, sino temeroso de las supersticiones. No tiene principios morales, no tiene principios familiares. Es un hombre vacío en su interior y con la conciencia adormecida. Porque, bueno, yo sé que cualquiera de nosotros, y a lo mejor aquí estoy confesando un pecado de mi niñez, pero cualquiera de nosotros en un momento dado en nuestra niñez le robamos algunas monedas a nuestra madre del monedero o del cambio cuando nos mandaba por el pan. Pero ya como adultos, sabiendo que en muchos de nuestros casos nuestra mamá, nuestra madre, en mi caso, es una mujer que más bien necesita de nuestra ayuda, necesita de nuestro apoyo, no que le quitemos, no que le robemos. ¿Qué hombre en su sano juicio le roba a su madre dinero? Bueno, Micaías, fue uno que tenía su conciencia adormecida. No era tan malo, pero tampoco era tan bueno. No era tan bueno porque fue capaz de robarle a su madre. Y no era tan malo porque, asustado, pues le regresó por aquella maldición que lanzó la mujer. La mamá, por otro lado, es una mamá que podríamos decir es muy alcahueta, es muy pasalona. Es una mamá perdonadora, pero en extremo. Ella retira esa maldición para no perjudicar a su hijito y a cambio lo bendice. La mujer dijo, bendito sea mi hijo por el Señor, ¿verdad? Cuando vio este acto de sinceridad de su hijo. Ella no busca ni le dice a su hijo, no indaga si está arrepentido sinceramente por lo que hizo. Simplemente hay una reconciliación ahí entre ellos porque se le devuelve el dinero, pero no es lo que podríamos decir, es un acto verdadero de bondad de él, y ella no está buscando de su hijo ese arrepentimiento necesario. No solamente confesar
su delito y devolverlo, sino un arrepentimiento genuino. Aquí no hay una reprensión de parte de la mamá para no volver a hacer aquello en el futuro. ¿Qué le garantizaba a la mamá de Micaía que lo volvería a hacer? Bueno, así que por un lado podemos ver, no hay arrepentimiento genuino por parte de él, pero por otro lado no hay una demanda de arrepentimiento por parte de la madre. Por lo que podemos deducir aquí que lo que va a venir enseguida, lo que está por venir, es una situación de aparente conciliación, pero que en el fondo nos deja ver que el corazón de este hombre, Micaía, así como el corazón de su mamá, no están siendo gobernados por Dios, sino por la cultura, por sus principios, por su forma de ver y de percibir el mundo y la cultura que los está rodeando. Ahora, aquí algo para nosotros, hermanos, en medio de todo de esta situación oscura y de tan triste testimonio como lo es que un hombre le robe dinero a su mamá, podemos rescatar algo y aprender algo para nosotros. Podemos sacar provecho de la enseñanza para nuestras vidas y para nuestras familias. Por un lado, podemos decir, hablándole a los papás, un padre o una madre que es castigador de más y que está constantemente condenando a sus hijos, les está haciendo daño. Por otro lado, un padre o una madre que está consintiendo, que está excusando, disculpando constantemente a sus hijos y en extremo, también le están haciendo un daño a sus hijos. La forma en la que la mamá de Micaías crió a su hijo nos deja ver por qué él es como es. Así que la forma en la que los hijos actúan nos deja ver muchas veces cómo fueron criados por nosotros, los padres. Bien, vamos a continuar con la lectura. Por cierto, el título de nuestro mensaje se llama No me equivoqué, por si algunos pensaron que me equivoqué. No es escogiendo a Dios, no, escribí bien, es encogiendo a Dios, es decir, disminuyéndolo, haciéndolo chiquito. Vamos a ver por qué el título de mi mensaje. Aquí hay un problema con las imágenes. Vamos a ver ese problema que existe con las imágenes talladas, las imágenes que representan algo de la divinidad. Versículo 3, Jueces 17:3. Entonces él devolvió las 1100 piezas de plata a su madre, y su madre dijo: yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo. Tome nota en esa frase que ella está diciendo: yo dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora, por tanto, yo te las devuelvo. Cuando él devolvió la plata a su madre tomó 200 piezas de plata y se las dio al platero, que las convirtió en una imagen tallada y una de fundición, y quedaron en casa de Micaía. Y mandó a hacer 2 piezas, una tallada y una fundida, piezas de plata. Ahora, lo que aquí estamos viendo en apariencia parece ser una mujer que es devota y que es sincera al invocar el nombre de Jehová, el Dios de Israel. No es una familia idólatra. No están pensando en hacer una imagen a Dagón, Dios de los filisteos. No están pensando en hacer una imagen de plata de Baal o Acera o Astarot. No. Ellos están adorando al Señor. Y por lo menos lo que aquí vemos es que lo están haciendo sinceramente. Pero, hermanos, ojo aquí, las apariencias se engañan. Con el dinero devuelto de aquello que robó su hijo, la mujer manda a hacer una imagen fundida en plata para el Señor de Dios. Y ella entrega 200 piezas de plata
para que hagan aquella imagen o aquellas dos imágenes, una tallada y otra fundida. El problema, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, el problema es que esta mujer, la mamá de Micaía, está violando el segundo mandamiento que Dios le dio a la nación de Israel cuando les entregó la ley por mano de Moisés. El segundo mandamiento está registrado en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4, y lo voy a leer la versión NBI, que dice así, Éxodo 24, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Bueno, eso está muy claro. Este es un mandamiento de parte de Dios a la nación de Israel. Dios pide que no se haga una imagen de Él. Dios no pide y Dios no desea que le entreguemos adoración por medio de una figura tallada por algún hombre que represente a Dios. Dios no quiere ser moldeado, Dios no quiere ser representado por ningún artista a fin de que lo podamos reverenciar o adorar. Dios no desea eso, está muy claro. No te harás ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Y hermano, si Dios es omnisciente y Dios es omnisciente, Dios está arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de las aguas, en todo lugar Dios está. Ahora, ¿por qué esto es así? Yo le hacía esta pregunta a mi esposa, a Lupita, para más o menos ver o entender. Todos los cristianos, y voy a ser más específico, todos nosotros, los protestantes, sabemos y entendemos y creemos que no se debe hacer, ni se debe de postrar ni adorar ante una imagen tallada que trate de representar a Dios. Ahora, ¿por qué es así? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué Dios demanda, por qué Dios exige? Y aún más, Dios aborrece y Dios desprecia cuando alguien hace una imagen y que trata de representarlo y que se le rinda reverencia, adoración o tributo. ¿Por qué Dios demanda esto? Bueno, mi esposa me dio una muy buena respuesta y quiero complementarlo, quiero decir la idea completa. ¿Por qué es que Dios lo hace así? La respuesta es la siguiente. Cuando un artista talla madera o piedra, cuando esculpe una pieza de mármol, cuando pinta en un lienzo y trata de mostrar en su entender a Dios, en su expresión artística, de una manera automática, aquel artista va a mostrar algún aspecto del carácter de Dios, pero automáticamente va a ignorar otras muchas partes o aspectos del carácter de Dios. Entonces, ¿por qué Dios no quiere ser representado a través de una imagen y que se adore esa imagen? Porque esa imagen solo representa un aspecto, el que el artista pensó que era más importante de Dios, pero ha ignorado mucho los aspectos de Dios. Le voy a dar un ejemplo de esto. En Éxodo capítulo 32, y no le voy a leer, pero le voy a decir de qué trata este pasaje, y usted creo que lo conoce. En Éxodo 32 se nos narra cómo Moisés estaba en el monte Sinaí. Él estaba recibiendo la ley de Dios y estaba siendo grabada en aquellas dos piedras. Pero él tardó.
Tardó el tiempo que tenía que tardar, pero el pueblo acá abajo, en el campamento, se desesperó. Pensó que Moisés ya no regresaría. Ellos solamente estaban viendo truenos, relámpagos, una nube que cubría la parte del monte, y ellos pensaron, el pueblo, pues ya Moisés ya murió, o Dios ya mató a Moisés. Algo pensaron. Entonces ellos van con Aarón, quien se había quedado encargado del campamento, y el pueblo le dice a Aarón: haznos un Dios, fabrícanos un Dios al cual podamos adorar y le podamos agradecer porque nos sacó de la tierra de Egipto. Entonces Aarón hace caso al pueblo y pide oro de las mujeres y de los hombres. Alguna vez un pastor dijo que Aarón recogió su primera ofrenda de alhajas y relojes para la honra de Dios, porque la gente trajo aretes, pulseras, anillos de oro y lo trajeron a Aarón, y Aarón fundió aquel material, aquel oro, y cinceló. Dice la escritura que fundió y cinceló y dio la forma de un becerro. Y este becerro, Aarón dijo: este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ahora, ahí podríamos tener a lo mejor diferentes opiniones. ¿Qué quiso decir Aarón? ¿Estaba Aarón representando algo de Dios en ese becerro? Probablemente sí. ¿Estaba Aarón siendo influenciado por la cultura egipcia al representar en un Dios a ese becerro? Bueno, probablemente también. Pero al final de cuentas, este no era el Dios de Israel. Este no era el Dios, sino era solamente una forma de representar a Dios. Ese becerro podría simbolizar de alguna manera algo del poder de Dios, pero no podría mostrar su justicia, su amor, su soberanía. Por supuesto que no. Así que cualquier cuadro, cualquier figura tallada en madera o en piedra que un artista hace y se toma y se usa para adorar a Dios, y lo puede demostrar sonriente y amoroso, pero no va a ser majestuoso, no va a ser impresionante, o va a ser una cosa o va a ser otra. Una imagen, una pintura de Dios nunca podrá plasmar, nunca podrá enseñar completamente todo del carácter de Dios. Por eso, hermanos, Dios no pide, no acepta y no tolera, y aún aborrece que se le adore a través de las imágenes, porque las imágenes no representan todo de Dios. Con una sola imagen no se puede expresar toda la gama de la gloria de Dios. Si alguien utiliza una imagen para adorar a Dios, lo va a adorar según su creencia, pero esa creencia está distorsionada porque no está completa de cómo y quién es Dios. Adorar a Dios por medio de imágenes de Él, revela realmente lo que hay en el corazón del hombre. ¿Y sabe qué es lo que hay cuando se le adora a Dios a través de imágenes? Revela que el hombre no está dispuesto a someterse por completo al único Dios verdadero. Solamente una parte, solamente lo que entiende, solamente lo que le conviene al hombre es donde lo adora y se somete, pero Dios no es así. Dios pide y exige todo de nosotros. Por eso Él se ha revelado en su palabra para que lo podamos conocer, entender, tener acceso a Él y adorarlo, reverenciarlo y vivir para Él. Hay un debate de siglos que existe entre los católicos y los protestantes. Nosotros somos los protestantes y creemos que es incorrecto que a Dios se le represente por imágenes o a los santos y rendirles tributo, adoración o veneración. Pero esto tiene un porqué.
No es solamente para meternos en un pleito y en una lucha y en un debate contra los católicos de que están mal por idolatrar y por ser idólatras. Hay un porqué y hay una razón. Y es no solamente porque desvía y desvirtúa el carácter de Dios, no se representa a Dios completamente, se encoge a Dios. Se muestra a Dios solamente una parte de su ser y no completamente. Pero también el problema de las imágenes tiene que ver porque hay un deseo de conformar y de ajustar a Dios espiritualmente a mi medida, a como yo lo entiendo. Y si solamente acepto a Dios a mi medida, a como yo lo entiendo, estoy rechazando mucho de cómo Él es, de quién Él es. Y mire, esto no solamente es un pecado de los católicos. Este es un pecado, sí, de la Iglesia de Roma, de los católicos romanos, pero también los evangélicos. Muchos de los que nos hacemos llamar cristianos pueden caer en el pecado de la idolatría cuando amoldan, cuando reducen y cuando encogen a Dios a la medida de su entendimiento, rechazando o ignorando otros aspectos importantes del carácter de Dios. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted a alguien hablar o hacerse este tipo de cuestionamientos? Gente que dice, cristianos incluso, que han llegado a decir, yo no creo que Dios actúe así, me gusta más pensar en un Dios diferente. Yo no creo que Dios odie pecadores, me gusta pensar más en un Dios amoroso. ¿Ha escuchado aún a cristianos hablar así? Mire, lo que dice el Salmo 5:5 acerca de esto último, que Dios no odia a los pecadores. Dice el Salmo 5:5, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Luego entonces, ¿qué? ¿Dios ama o no ama a los pecadores? Hermano, la Escritura es muy clara aquí. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y no es el único pasaje que lo enseña y lo dice. Hay más. Sin embargo, cuando alguien trata de limitar, de reducir a Dios, dice, eso no me gusta, yo prefiero pensar más en un Dios amoroso. Cuidado, porque hacer esto es tratar de cambiar y de reducir a Dios a nuestra medida. Es pensar o creer en Dios según a mí me parece, según yo lo veo, según me conviene. Y eso es hacerme una imagen limitada de Dios, encogida de Dios. Y aunque no estoy postrándome delante de una imagen hecha a mano, pero estoy pensando y estoy adorando a un Dios que lo he hecho a mi medida, lo cual también es un pecado y es un error adorarlo de esta forma y a esta manera. ¿Ha escuchado a alguien que diga también así? Ya no debemos aceptar o creer en un Dios que prohíbe o que hace esto o que hace aquello. Mire, el problema con este tipo de pensamientos es que hablar de esta manera, cuando se están utilizando las palabras, ya no debemos pensar en Dios como un Dios que prohíbe o como un Dios que no le gusta esto o como aquello. La gente se está atreviendo y se está arriesgando mucho porque en su afán de tener un pensamiento progresista donde ya no debemos aceptar lo viejo, sino pensar en Dios como algo nuevo, están cayendo en el error y se están acercando están llegando muy cerca a la línea donde están cambiando la verdad de Dios por la mentira. Y a punto están de ser entregados por Dios a una mente reprobada. Es decir, que Dios diga, los abandono y los dejo, hagan lo que quieran. Romanos capítulo 1 habla de eso. La gente quiere un Dios que quepa y que esté a la medida de sus propios valores, que quepa dentro de su cultura.
Y así como la madre de Micaía y como el mismo Micaía y esta familia trataron de moldear a Dios, la cultura de nuestro tiempo trata de moldear a Dios a nuestra sociedad, a nuestra cultura y a nuestros valores, en vez de dejar que sea Dios quien moldee nuestros corazones para que seamos más como Él. Mire la enseñanza gloriosa de lo que es el Evangelio. El Evangelio nos dice y nos enseña no que Dios tiene que ser rebajado según mis valores, según mi perspectiva, sino que nosotros, su pueblo, vamos a ser elevados, vamos a ser conformados a la imagen misma de Dios en Cristo. Hay aspectos del carácter de Dios que no nos pueden gustar, no nos pueden complacer. ¿Cómo qué aspectos? Se podrá estar preguntando. La ira de Dios, el celo de Dios, la venganza de Dios, la justicia de Dios, la elección de Dios, el castigo eterno que promete. Estos son aspectos que a lo mejor no nos pueden gustar y los ignoramos, no los estudiamos, los hacemos a un lado. Pero mire, ignorar o no aceptar algo del carácter de Dios significa que podemos estar adorando a un Dios que es más complaciente, pero que al final de cuentas simplemente no existe. Tenemos que tener cuidado con esto. Bien, vamos a continuar. Aquí en nuestro pasaje que estamos leyendo, bueno, yo no sé si usted se dio cuenta, pero las matemáticas no fallan. ¿Cuántas piezas de plata le fueron robadas a la mujer, a la mamá de Micaía? 1,100 piezas de plata. Sin embargo, ella solamente toma 200 piezas de esta plata y retiene para ella 900. Pero ella misma había dicho, y acuérdese, a ver si se acuerda de lo que le dije, retome esto, guarde esta parte, porque en el pasaje dice ella: yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora, por tanto, yo te las devuelvo. Pero ¿cuánto había sido? 1,100 piezas de plata. ¿Cuántas entregó ella al hojalatero o a quien labraba la plata para que hiciera estas imágenes? Solamente entrega 200. Ella se queda con 900 piezas o 900 piezas de plata de lo que le habían robado. La mujer, la mamá de Micaía, dejó la mayor parte para ella y entrega una parte menor para hacer esta imagen de Dios. ¿Qué nos demuestra esto? ¿Qué nos puede enseñar? Bueno, Dios no era el primero en la vida de ella, ni de la familia. Dios no era soberano en todas las áreas de sus vidas. Ellos afirmaban amar a Dios. Ellos decían que estaban o que querían consagrar sus vidas a Dios. Sin embargo, con sus hechos, al quedarse con esta otra parte, ellos estaban negando con sus hechos que realmente amaban a Dios y que querían vivir para Él. Mire, nosotros como cristianos podemos afirmar que Jesús es nuestro Señor. Podemos decir que Jesús es el centro de nuestras vidas. Podemos utilizar un lenguaje colorido y abundante, muy convincente, para decir y para predicar que Jesús es nuestro Señor. Pero si no lo estamos demostrando completamente, si solamente estamos obedeciendo en parte y dejando lo mejor para nosotros, no estamos siendo convincentes con Dios. Estamos siendo convenencieros con Dios. Y nuestra fe y nuestra adoración a Él es ilegítima, no es genuina. Nuestro corazón nos está engañando cuando actuamos de esa manera. Vamos adelante. Versículo 5, Jueces 17:5. Aquí vamos a encontrarnos con una religión casera. Este hombre, Micaía,
tenía un santuario, e hizo un efod e ídolos domésticos, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. La pregunta que nos hemos hecho a lo largo de toda esta serie de los jueces es, como dice aquí al final, cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. La pregunta es, ¿y delante de los ojos de Dios? ¿Por qué no consideraban si aquello que estaban haciendo le parecía bien a Dios, si estaba bien delante de los ojos de Dios? Esta parte del pasaje nos deja ver claramente cuál era la actitud y cuál era la forma de avanzar, de ser de los ciudadanos de la nación de Israel. Cada quien hacía lo que a sus ojos le parecía bien, sin considerar a Dios, sin considerar su palabra, ignorando los aspectos importantes del carácter de Dios. Ahora, si todos los capítulos anteriores, del 1 al 17, nos han mostrado que los gobernantes eran malos, eran muy malos y eran peores aún, la situación entre los ciudadanos de Israel no tendría por qué ser diferente. Vamos a ver y se va a ver una espiral descendente y decadente de pecado entre los judíos, entre el pueblo de Dios. Micaías toma aquellos ídolos y los pone en un santuario particular que él tenía en su propia casa. Alguien diría, ¿qué de malo hay tener un lugar de adoración en casa? Nuestras casas en este momento se han vuelto lugar de adoración a causa de la situación actual. ¿Qué de malo tiene eso? Bueno, llevar la adoración a casa no es algo malo. ¿Dónde está el error? Alguien diría aquí. El error está en ignorar lo que Dios ya había determinado en su palabra. Dios había dicho, Dios había determinado, Dios había dado claras instrucciones de que hubiera un lugar, un tabernáculo o un templo que fuera un lugar específico de adoración en aquel tiempo. Un lugar donde la gente acudiera a preguntarle a Dios. Un lugar donde existía un efod. Un lugar donde había sacerdotes. Un lugar donde se presentaban las ofrendas. Un lugar donde la nube de la gloria y de la presencia de Dios guiaba al pueblo y estaba ahí. Los guiaba, los conducía. Y los israelitas no podían hacer de cualquier lugar un lugar de adoración, no en este tiempo específico. Había entonces instrucciones claras y precisas de cómo se debía de hacer, de cómo se debía de efectuar la adoración genuina de los israelitas al Señor Dios de Israel. Incluso no cualquiera podía ser un sacerdote para Dios. Tenía que ser, es decir, ser sacerdote era un oficio exclusivo de la tribu de Leví. Y ser sacerdote, aún más específico, de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Y Micaía y su madre pusieron a uno de su propia familia para ser su sacerdote particular en esa familia. Es decir, aquí ellos están rompiendo completamente las reglas de Dios. Están acomodándose y adorando a través de su propia conveniencia, a través de su visión muy humana. Y aquí lo trágico es que ellos están despreciando, ellos están rechazando lo que Dios ya había dicho, escrito y determinado a través de su palabra. De aquí, hermanos, aprendemos un fuerte principio bíblico fundamental para la vida cristiana. Nosotros no descubrimos cómo es Dios.
Él se revela a nosotros. Él mismo se revela a nosotros a través de su palabra. La forma de adorar a Dios, de cómo nos acercamos a Él, la obediencia a sus mandamientos no son negociables de ninguna manera. No son una opción según nuestra perspectiva o interpretación, que es muy limitada. La forma genuina de adorar a Dios, de cómo acercarnos, la obediencia a sus mandamientos son dados, son revelados, están estipulados en su palabra, y su palabra es verdad, su palabra es gloriosa, su palabra es dulce más que la miel al paladar. Es en su palabra donde nosotros descubrimos el cómo, el cuándo y a quién debemos adorar. La fe del pueblo de Dios, para nosotros, la fe para los cristianos, es una fe revelada. No llegamos a conocerla por medio de nuestro razonamiento humano. No llegamos a descubrir nuestra fe por medio de nuestra experiencia. Es revelada a nosotros por su palabra, y lo que está escrito es suficiente. Punto. Él nos dice a través de su palabra: adórenme tal como soy, no como ustedes quieren que yo sea. Adórenme según mi corazón, dice Dios, no como su corazón se lo sugiere, porque el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. La forma en la que esta familia, la familia de Micaía y su mamá, están buscando adorar a Dios, siguiendo sus propias leyes, sus propios gustos, y están ignorando mucho, casi todo lo que Dios ha establecido. Es un peligro y es un riesgo buscar a Dios o tratar de entender a Dios según mi entendimiento, según mi razonamiento, ignorando la palabra de Dios. Por último, hermanos, el versículo 6 nos dice, y voy a leerlo una vez más: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Una sociedad que hace lo que a ellos mejor les place y lo que mejor les conviene, va a terminar por convertirse en una cultura que crea sus dioses a su medida. Mire, nosotros actualmente vemos una cultura que ha creado un Dios a su medida. Han encogido a Dios. Y mire, es bien sutil, porque la gente no rechaza abiertamente a Dios. No dicen que han renunciado a Dios. Tampoco dejan de invocar su nombre o de tratar de buscarlo. Mucha gente participa de actividades religiosas de todo tipo, incluso en la iglesia cristiana. Mucha gente luce comprometida en sus iglesias, con una vida religiosa comprometida. Y no estoy hablando solo de cristianismo, estoy hablando en general. Pero esta vida religiosa, que incluye el cristianismo y a muchas religiones, solamente es en términos de sus preferencias personales. Esta vida religiosa es un compromiso parcial y no total con Dios. Esta vida religiosa ha encogido, ha reducido a Dios a la medida de la gente. Y tristemente, muchos líderes religiosos han convertido las iglesias, como lo dijo un pastor hace muchos años, al gusto del cliente. ¿Qué es lo que usted quiere escuchar? ¿Qué es lo que le agrada a su oído? ¿Cómo podemos tenerlo contento? Muchas iglesias se han convertido en eso y han convertido la iglesia de alguna manera en una religión que busca domesticar a Dios, controlar a Dios. En una religión fácil que hasta puede volverse emocionante.
¿Cuántas iglesias han basado su forma de llevar el servicio o el culto en la exaltación de las emociones? ¿Cuántos se dejan llevar porque sintieron a Dios? Hermano, es probable que usted venga a un culto un día y que diga, yo no sentí la presencia de Dios. Pero el hecho de que usted no haya sentido la presencia de Dios no quiere decir que Dios no haya estado presente. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que Él ha prometido estar con nosotros en su presencia en medio de su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Su palabra dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Lo sintamos o no lo sintamos, Dios cumple su palabra. Sin embargo, ese tipo de iglesias que manipulan a través de las emociones, que buscan controlar y domesticar a Dios, reducirlo y encogerlo a su medida, que no se comprometen totalmente con Él, no es una forma en la que va a traer liberación o bendición a sus vidas. Ninguna religión verdaderamente conduce a Dios. El único camino, quien dijo ser el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, es Cristo. Y Él no vino a promover ninguna religión. Él vino a morir por nosotros. Él vino a perdonar pecados y pecadores. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué podemos aprender de esto para ir concluyendo ya? Bien, padres, papás, ¿cómo estás educando a tus hijos? ¿De qué forma te estás relacionando con tus hijos? ¿Eres muy duro con ellos o eres muy complaciente con ellos? Recordemos, cualquiera de los dos extremos dañan la vida de nuestros hijos. Hijos, ¿cómo se están relacionando con sus padres? ¿Hasta dónde ellos son para ti una figura de amor y de respeto? Estamos tratando más bien de reducir y de domesticar a Dios en nuestras relaciones familiares. Otro punto para reflexionar, y voy a hacer varias preguntas en medio de esta reflexión final. ¿Qué partes de la palabra de Dios no son muy agradables para usted? ¿Qué hace con esas partes? ¿Qué hace con esas secciones que no le agradan mucho? ¿Las ignora o está luchando por entender esas partes? Créame, los siguientes pasajes que vamos a ver las siguientes semanas son pasajes difíciles. Tal vez usted ya los leyó. Si no, cuando los leamos usted va a ver que son pasajes que dice, ¿pero qué está pasando aquí? Bien, una pregunta más. ¿Cree usted que hay algún riesgo, algún peligro en su vida donde no le está entregando todo al Señor? ¿Donde está usted reteniendo algo y no está siendo completamente sincero, entregándoselo todo a Dios? Le voy a preguntar como un ejemplo. ¿Cómo se siente usted al dar, al ofrendar económicamente a la iglesia? ¿Se siente contento? ¿Se siente bendecido? ¿O está luchando con ese sentimiento de que a lo mejor retengo algo porque me puede servir? Bueno, esa lucha demuestra o enseña cómo está nuestro corazón delante de Dios. ¿Se siente animado para ofrecer y servir con sus dones a la iglesia y al Señor? ¿O preferiría decir, no, yo no pierdo mi tiempo ahí, yo mejor voy a otro lado donde sí me paguen, donde sí me reconozcan? Creo que en medio de todas estas preguntas y de lo que hemos reflexionado esta mañana, creo que podemos terminar
yendo a Dios en oración y pedirle a Dios que Él nos guíe a poder entregarle a Él una adoración limpia, sin imágenes distorsionadas en nuestra mente de quién es Él o cómo es Él, haciendo a un lado unas cosas y aceptando otras. Pidámosle ayuda a Dios, que al adorarlo podamos ver, tratar de ser lo más entendidos completamente de quién es Él, de su soberanía, su poder, su amor, su gracia, su justicia, su santidad, su eternidad, su encarnación, su Espíritu Santo. Todo tratar de comprender y así venir a Él y adorarle. Oremos y roguémosle al Padre que nos dé una revelación de su trono, porque en el trono está el Cordero, pero que también es león. Dejemos que su Espíritu Santo nos muestre la manera correcta de acercarnos al trono de la misericordia, al trono de su gracia para alcanzar oportuno socorro. Pidámosle ayuda a Dios para ignorar nuestros métodos, aún nuestras mejores intenciones que pueden estar equivocados en cómo adorarlo. Rehusemos lo que muchas veces la cultura nos enseña o nos trata de ofrecer para encoger a Dios. Oremos. Padre, te pedimos perdón, porque muchas veces nuestra adoración está contaminada con la cultura de nuestros tiempos. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces la forma de educar a nuestros hijos está contaminada con la corriente de este mundo. Y Señor, te pedimos perdón, porque muchas veces en nuestra mente, no con una imagen, pero con nuestra mente, reducimos en nuestra perspectiva quién eres tú y cómo eres tú. Ayúdanos, Señor, y te pedimos hoy que podamos tener una revelación completa, total, a través de tu palabra, cómo eres tú, quién eres tú y cómo es que podemos acercarnos a ti, Señor. Eso lo sabemos, eso ya no lo has revelado. La única forma de acercarnos a ti, oh Señor, es por medio de Cristo, a través de su sacrificio, por sus méritos y por su historia. Porque nosotros ni méritos ni historia tenemos, Señor. Pero es por eso que oramos, es por eso que pedimos, es por eso que presentamos nuestra oración y nuestra adoración por medio de Cristo. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Padre, que el amor tuyo, que la participación de tu Espíritu Santo y la compañía gloriosa de Cristo acompañe a tu pueblo y a tu iglesia. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén y amén. Dios le bendiga. No se le olvide, 2 de agosto nos vemos aquí, primero Dios, en los 2 servicios, en los 2 cultos. Dios le bendiga.